Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo. En el vídeo de hoy os traigo otra cover y análisis musical de la canción Unsung, no sé cómo pronunciarla, del grupo Helmet, que salió en el videojuego legendario GTA San Andreas del año 2004. Un verdadero temazo también legendario del grupo Helmet, como he dicho, que salió en el videojuego GTA San Andreas. La verdad es que yo jugando, me acuerdo cuando el videojuego, esa canción, no me acuerdo en qué radio salía, pero bueno, salía en la radio de rock alternativo de este juego. Y entre otras canciones que también fueron en aquella época legendarias, es una canción típica de los años 90, que también salían canciones de Soundgarden, me parece, de Faith No More. También salía una canción de, creo recordar, de Rage Against the Machine. Sí, creo que era Killing in the Name of. Y la verdad es que es una canción que se me quedó mucho en la cabeza porque, bueno, es un juego que jugué muchas horas, fueron muchas canciones que se me quedaron mucho en la cabeza y entre ellas esta canción de Helmet. Y ya, sin contar que fue un temazo, un hit de Helmet, que fue un discazo. El disco fue Meantime, de 1992. Y vamos a ver la canción, vamos a escuchar la cover, vamos a ir desgranándola poco a poco mientras la escuchamos y a ver qué tal. Vamos a escuchar la canción poco a poco e ir comentándola. Vamos para allá. Bueno, aquí estamos con el proyecto de Cubase otra vez. Vamos a escuchar la canción y vamos a ir comentándola. Bueno, primero de todo decir un par de cosillas. La canción está afinada en drop D, es decir, afinación estándar, pero con la sexta cuerda afinada un tono por debajo. La canción va a 160 a 162, es una canción bastante rápida, bastante rapidilla. La canción abre primero con el bajo, con un ritmo marcado con el bajo, y después mismo ritmo, pero con la guitarra. En este caso aquí, en el Guitar Pro, lo hace con notas sueltas, pero en el Songster lo hace con quintas. Me parece que yo lo he tocado con quintas también, luego con acordes de quinta, pero con una nota aparte suelta. Y después me parece que hace un arreglo musical aquí con otros acordes de quinta, bastante marcado también, muy chulo. El ritmo de la canción es muy marcado. En el verso, en la parte cantada también es muy marcado el ritmo. Es una canción muy rítmica, rollo así metal alternativo, groove metal, incluso un poco nu metal, new metal. Muy típico también así rollo noventero. A mí la verdad es que me mola mucho este rollo. También el bajo está muy marcado. Lo que está muy chulo, a mí me gusta mucho, es que la batería, la caja tiene muchos armónicos, es muy metálica, suena muy metálica la caja. Y es muy característico de esta banda, sobre todo en este disco, especialmente en este disco. Y luego, curiosamente, la parte del coro es más plana, son simplemente acordes de quinta, muy planos, sin más, y con la parte de la voz más melódica, cantada, y muy sencillito. Un ritmo muy sencillitos, pero muy bien parida la canción. Todo en su sitio, todo súper en su sitio, muy sencillo. La canción es rapidita, como he dicho antes. Y una parte que mola un montón para separar, digamos, la primera sección de la segunda sección, y una parte que está aquí después del primer coro, que hace como una rotura de la batería. O sea, acaba el primer verso y el primer coro, y hace una rotura de la batería. Hace un ritmo de batería y una parte del ritmo de guitarra que queda cojonudo. O sea, me encanta cómo rompe y luego vuelve a empezar otra vez el segundo verso. Y hace la segunda vuelta, que ahora la escucharemos.
Vamos para allá. Estaría por aquí. Como he dicho antes, aquí tendríamos simplemente una segunda vuelta, ¿vale? Del primer verso, el segundo verso y el segundo coro. Como he dicho, el verso es muy marcado, tiene un ritmo muy marcado. La batería tiene una caja con mucho armónico, muy metálica. El tan 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 tan. No se me da muy bien esto de imitar ritmos. Y luego, pues la parte del coro es muy plana. La parte de cuando canta Page Hamilton le da la melodía a la canción. La verdad es que el tío no es un gran cantante, pero piensa que hay que pensar que tener en cuenta que canta y toca a la vez. Es importante tener en cuenta eso. Y después de esta segunda vuelta ya viene como una especie de puente o interludio. Y luego ya finalmente un outro donde termina la canción. Vale, no, me parece que no hace una segunda tercera vuelta. Ahora escucharemos el final de la canción. La verdad es que es un temazo sencillo. Pero lo que digo, todo en su sitio. Todo bien colocado. Que es catchy, que engancha, la verdad. Lo que digo, yo jugué mucho este videojuego, al GTA San Andreas, y esta canción se me quedó en la cabeza en su día. Supongo que también después de escuchar tanto esta radio, ¿no? Cuando vas con los coches. Y es que es un temazo. También es verdad que me gusta mucho Helmet. No vamos aquí a tampoco mentir. Vamos a escuchar la última parte y vamos a las conclusiones. Vamos para allá. Y en esta parte final, en el Guitar Pro, por alguna razón, quien la haya hecho está en 4/4, pero en Songster está hecho en 3/4, bueno, en 3/4 y en 4/4. Realmente me parece que la canción original, la batería por lo menos, bueno, la parte rítmica no está en 4/4, los compases no están en 4/4, están en 3/4, porque mezcla dos ritmos, mezcla dos partes rítmicas, y si cuando tú estás tocando o grabando o interpretando la canción y tú intentas tocarla, te das cuenta de que si tú estás intentando grabar en el proyecto en 4/4, te das cuenta de que estás con el metrónomo e intentas seguir el metrónomo, te va a costar seguir el ritmo porque no es en 4/4 y te vas a hacer la bicha un lío, porque a mí me ha pasado, y probablemente sea en 3/4. Digo como dato curioso, de que probablemente esté en 3/4, esta sección esté en 3/4, no en 4/4, en Songster está en 3/4, probablemente en Songster esté correctamente y aquí en el Guitar Pro no esté correcto.
que la notación, aquí se puede poner en 3/4 al final, o sea, perdón, en 4/4, más o menos de una forma un poco chapucerilla. Tú la puedes poner aquí las notas, ¿no? Las figuras musicales, más o menos de forma ordenada, entre comillas, en 4/4, pero habrá secciones en las que no estará todo del todo bien colocado. Que alguna nota, algunas notas, algunas figuras musicales te quedarán en un lugar donde no toque. Yo creo. Porque si tú te vas, me parece. Perdón, aquí tengo otra cosa abierta. Aquí a Songster. Si os fijáis, aquí sale 3/4. 3/4, 4/4. Hay alguna parte que me parece a mí que tendría que ser en 4/4 y aquí no sale 4/4. O sea, en 3/4, perdón. Y probablemente por eso cuando yo tocaba me quedaba un poco como desordenada, no me quedaba bien. Ah, perdón, no lo estáis viendo. Ahora lo estáis viendo. ¿Veis? 3/4, 3/4, 4/4. Y me parece que en el proyecto del Guitar Pro no está bien colocado, por eso no, de esto que lo sepáis, ¿eh? Y aparte que yo creo que se nota cuando cuando se escucha, y sobre todo cuando se toca. Pero bueno, en general sigue siendo un temazo, una pasada, me gusta mucho. A pesar de ello, lo he dicho, no es de mis canciones favoritas de Helmet, hay canciones que me gustan muchísimo más, pero como es una canción que yo escuché mucho en su día en el GT San Andreas, pues la nostalgia me puede, por supuesto, ¿no? La nostalgia me puede y tiene un lugar especial en mis recuerdos, a pesar de no ser de mis favoritas. Nada, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, darle like, comentar, suscribirse y nada, chicos, hasta el próximo vídeo. Adiós.